¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. En una segunda parte del programa vamos a hablar con Adrián Broski. ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque es alguien que vive en la ciudad de Santa Fe, si bien nació en la provincia vecina de Entre Ríos, y está teniendo éxito a nivel nacional. En una actividad que es ser relator de fútbol, periodista. Y yo siempre digo que es muy difícil llegar a nivel nacional desde el interior. Santa Fe es una provincia que tiene mucho potencial, una de las provincias grandes de la Argentina. Constituyeron el Estado Nacional. Pero hay que llegar. Y él desde la ciudad de Santa Fe supo imponer su voz con su trabajo, con su relato, y llegó. Así que vamos a hablar un poco eso en la segunda parte. En la primera parte vamos a hablar con un dirigente muy importante, un sector interno del Partido Justicialista. Siempre dicen que cuando el peronismo está fuera del poder dirime sus internas de manera muy fuerte, muy fuerte. Creo que algo se está viendo, no solo en la provincia de Santa Fe, tal vez la diaria lo vemos en la provincia de Buenos Aires porque es el estado más grande y porque tiene su cercanía a Capital Federal, donde es una vidriera que se refleja todo ahí, ¿no? De manera más exponencial o más fuerte. Santa Fe está teniendo una interna muy fuerte en el Partido Justicialista, sobre todo con un reordenamiento interno donde entiendo yo, y desde mi punto de vista, hay sectores que a lo mejor podrían entender hacia adelante, que estuvieron mucho tiempo, digamos, en el manejo de la cosa, si me permite una forma de decirlo, una manera vulgar de explicarlo. Y la situación en que está el Partido Justicialista tampoco permitiría que cualquiera se apodere como se le antoje, digamos. Debería tener algo que es difícil en el peronismo, mayor horizontalidad en algunas cuestiones de decisiones, sobre todo vertebrales. Después en la cancha se ven los pingos, se usa ese término, ¿no? Pero en lo que tiene que ver en lo que es la vida democrática, lo que tiene que ver en el funcionamiento, elección de autoridades, elecciones de precandidatos, la manera de que se va a competir, me parece que, y sobre todo de que se van a apoyar determinadas cuestiones, debería haber cierta horizontalidad, porque afecta a todos los santafesinos lo que hace el Partido Justicialista, porque es un partido, para mí, de los dos más importantes que tiene Argentina y que tiene la provincia de Santa Fe, el peronismo y el radicalismo. Así que sobre eso vamos a hablar con este dirigente muy importante que fue ministro de Trabajo, milita hace muchos años en política y es del sector del ex gobernador Omar Perotti, que tiene el camino recorrido en política de muchos años, fue gobernador. O sea, es un sector importante dentro del peronismo. Antes de hablar con eso y darle la bienvenida a Carlos, que me está acompañando como siempre, quiero decir algo. Mira, van a aparecer dos figuritas ahí en pantalla. Una Poletti, acá en la capital de la provincia. Hablar un segundito. Discúlpeme la gente del interior de la provincia. ¿Por qué? Jatón hoy es funcionario de Puyaro. Yo creo que esto de que Jatón dijo que le gustaría ser intendente de Santa Fe, o que lo está pensando, o como lo haya manifestado, de alguna manera representa la fractura con Poletti. La relación de Puyaro con Poletti nunca fue buena. Algunos dicen que nunca existió incluso. Actos formales, es más, es muy difícil encontrar alguna entrevista donde Poletti hable de cómo ve la gestión del gobierno de Puyaro. No la va a encontrar. Y si encuentra alguna frase suelta. Desde mi punto de vista es la exposición o algo manifiesto, una actitud política manifiesta de que precisamente las cosas entre Puyaro y Poletti no están bien. Ahora, hablando de Jatón, que fue intendente de Santa Fe, tengo que decir algo. Es una jugada muy inteligente de Jatón. Muy inteligente, por doble vía, porque por un lado está fortaleciendo la interna del propio Unido, porque el socialismo, hay muchos socialistas que se van a quedar afuera de la élite de Puyaro. De hecho ya lo vimos en las elecciones convencionales y hablamos de socialistas muy importantes. Entonces, como ven que el sistema electoral se está armando por compartimento, dicen, bueno, mandemos a Jatón, que ya es una figurita utilizada en el pasado en términos políticos, para apoyarse territorialmente en la capital de la provincia, y un poco le ponen o le hacen presión a Puyaro. Esa sería la parte, si pienso que Jatón es inteligente en participar de esa manera. Pero como pienso que Jatón siempre tuvo actitudes más personalistas que colectivas, creo que lo está haciendo para ver dónde se para cuando deje de ser funcionario de Puyaro. Ahora, por otro lado, puedo pensar, hay mucha gente que piensa que el mismo Puyaro lo está haciendo pisar Santa Fe
porque Poletti se habla de que podría tener vínculos, por ejemplo, con Libertad Avanza. Entonces, digo, en estos términos, la jugada de Jatón es muy inteligente, porque está quedando bien con un montón de gente, con el solo hecho de decir que va a ser candidato. Veamos qué dice el tiempo, ¿no? Carlos, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Me gustó. Vamos a hablar con el doctor Pucineri. Pucineri, sí. Fue ministro de Trabajo. De la gestión anterior, sí. De Omar Tiene gran Perotti. trayectoria en el ámbito también del derecho. Abogado laboralista. Sí, del derecho laboral. Permítame presentarlo así, doctor. El PJ es un quilombo, se están reproduciendo. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, bueno, primero, gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes. Lo que yo veo es que hay miradas diferentes respecto de cómo debe funcionar el partido de cara no solamente a la interna, sino también en el posicionamiento frente a la comunidad o a la sociedad, ¿no? Hoy el partido atraviesa un momento en el cual las decisiones que tienen que ver con su vida institucional y sobre todo con la definición de propuestas y de candidatos pasa exclusivamente por quienes están en la conducción del partido. Sí. Eso lo vimos, por ejemplo, el año pasado a la hora de resolver las candidaturas. Usted entienda que del otro lado hay gente que por ahí no sigue la diaria. Como usted habla que pasa por las manos de la conducción del partido, más o menos ¿a qué sectores estaríamos haciendo referencia? El partido está conducido centralmente por el grupo de senadores que responde a Trasferri y acompañado por la corriente que comanda Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe. Ese sería el grupo de conducción del partido. Decía que lo vimos el año pasado cuando se definieron las candidaturas y cómo se iba a presentar el partido frente a la sociedad, en la cual muchos sectores, no solo el nuestro, sino otros sectores más, quedaron al margen de esas definiciones y también de las candidaturas. Digo, puntualmente, muchos de los que estamos en política, lógicamente, tenemos la aspiración de participar en los procesos electorales, no lo digo en términos individuales, sino en términos grupales. Y bueno, el año pasado yo pertenezco al grupo de Omar Perotti. Omar Perotti definió no perjudicar al partido, digamos, de alguna manera se abstuvo de participar para no generar una fractura, pero claramente de cara al proceso que tenemos el año que viene, que encierra nada más ni nada menos que definiciones en el orden provincial y nacional, nuestra aspiración es poder participar y hacerlo en el marco del PJ. Para eso, digamos, creemos que la apelación que se hace a la unidad requiere previamente que uno participe de las decisiones. ¿Qué significa participar de las decisiones? Bueno, insisto para que entendamos, entienda doña Rosa. Perfecto, sí, sé que es un tema, digamos, que refiere a cuestiones que por ahí son difíciles de expresar y trasladar hacia la comunidad que no está involucrada directamente en la participación en un partido político. Significa que, por ejemplo, los candidatos se definan por elecciones primarias, con convocatoria a los afiliados y a la ciudadanía. Significa que el partido tenga una mesa de conducción política representativa de todas sus expresiones. Claro. Significa que las herramientas más administrativas que tienen que ver con la designación de apoderados, con la designación de la Junta Electoral, también tengan participación todas las expresiones del partido. Y en definitiva, que al momento de elaborar una
proyección hacia lo que se quiere proponer, tengamos una convocatoria de las expresiones y que pueda extenderse también a lo que tradicionalmente se extendió el Partido Justicialista, que es el mundo de la producción, del trabajo, el campo científico, tecnológico, la juventud, que hoy es uno nutrirse de esas propuestas que siempre fueron históricamente el peronismo. Eso hoy no está pasando en el partido. De hecho, llevamos ya 3 meses prácticamente sin ninguna instancia de reunión, sin ninguna convocatoria ni a los órganos ejecutivos, ni a los órganos como el Congreso partidario. De allí un poco la presentación que hizo nuestro sector y, digamos, después vimos que otros sectores también se manifestaron en el mismo sentido, con lo cual creo que por delante sí tenemos, no sé si un quilombo, pero sí tenemos que mucho por discutir en el marco del peronismo con miradas, reitero, que son diferentes. Juan Manuel, yo un poco lo paso en limpio, digamos, como una síntesis. Ustedes quieren un partido abierto. Totalmente. Ese sería una síntesis, la apertura en la toma de decisiones es central para tener un partido abierto. Se supone que eso es un partido democrático, ¿no es cierto? Es decir, que esté abierto a las inquietudes, a las propuestas de todos los sectores. Y aparte porque no hay otra manera, me parece a mí, de presentar un proyecto a la sociedad que no sea un proyecto que tenga la mayor participación posible, claro, que recoja cuáles son los reclamos que hoy existen, que recoja también cuáles son los posicionamientos que tiene una expresión política frente a la sociedad, que recoja las nuevas demandas que tiene la sociedad, los cambios que se van produciendo y a partir de allí, tanto para el orden provincial como para el orden nacional, pueda mostrarle a la sociedad una manera de pensar, de ser y de proponer para el futuro, ¿no? Hay una realidad que indica que yo decía al principio, el peronismo siempre dirime sus internas, sobre todo en épocas que pareciera que tiene menos poder, de una manera muy, muy fuerte. Santa Fe ha sido ordenado en eso, ¿no? Digamos, su historia, al menos de las últimas décadas, no ha sido tampoco algo ni violento, ni, o sea, pero sí discusiones muy fuertes internas, ¿no? También hubo épocas donde dada que no se encontraban respuestas, se terminaban yendo candidaturas o se colaban por fuera del partido. Uh-huh. ¿Podría pasar esto del sector de ustedes o no? A ver, la aspiración nuestra es participar en el marco del Partido Justicialista. De hecho, el grupo al cual pertenezco y Perotti en particular siempre participó en el marco del Partido Justicialista. Lo que hoy decía al principio es que esa vocación de unidad que se requiere, digamos, y más en un escenario que en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, uno advierte un debilitamiento o un deterioro tanto de la propuesta nacional como de la propuesta provincial, digamos, del gobierno actual. La unidad es como una cuestión o un valor que tiene que tener una expresión que claramente tiene diferencias con las otras propuestas. Ahora, la unidad requiere que uno se siente invitado a ese lugar, digamos, no se sienta partícipe de una unidad, sino es muy difícil, digamos, imponerle la unidad que termina siendo yo decido esto, si te gusta está bien y si no te gusta. Y muchas unidades se dirimen en internas también, porque el que gana no es que dices así. Por eso una de las. El que gana conduce, que pierde acompaña. Por eso, claro, por eso una de las principales propuestas es defender para la elección de propuesta, digamos, porque acá no se trata de una cuestión de nombres o de poner bolilla negra a tal o cual dirigente. Para la definición de propuesta, que haya elecciones primarias, que no se definan en una mesa, sino que se definan a través de elecciones primarias. Si salen por ley, salen por ley. Y si no, que el partido instrumente una elección. Hay una situación que también está vinculado a esto, que el sector que usted participa tiene una participación importante en la legislatura, que ha negociado diversas leyes con el oficialismo, digámoslo así. En el tema de la reforma electoral, ¿están encontrando puntos de encuentro? ¿Cómo viene esa discusión? A ver,
Me parece que esto que las primarias existan en el orden provincial es un punto en el cual creo que con muchos sectores vamos a poder avanzar, digamos. Que me parece que además que es la cuestión central. Los otros temas, digamos, de si tal lista va pegada con tal otra o no, o si... Digo, hoy tenemos el sistema de boleta única y el sistema de primaria, me parece que es un activo de Santa Fe, digamos. Entonces, parece que ahí vamos a encontrar acuerdos importantes. Ahora, lo quiero meter un poquito para ver la vereda de enfrente. En este sistema de discusión del sistema electoral, en esto de la discusión del sistema electoral, ¿no encuentra usted como que el oficialismo está viendo la manera de ver si puede sacar una ventajita más porque está teniendo una dificultad con el electorado? A ver, hoy, digamos, como quedó el esquema institucional en la provincia de Santa Fe, está claro que las decisiones siempre requieren un acuerdo entre los dos sectores que componen el oficialismo, o los dos sectores mayoritarios, que serían el radicalismo y el socialismo. Me parece que ahí se mezclan no solamente los intereses generales de cara a una elección general, sino también los intereses internos. Claro. Y todas las demoras se producen centralmente por discusiones que tienen que ver con las cuestiones que tienen que resolver el oficialismo y que después se los presenta a los partidos de la oposición, que hoy, digamos, en la legislatura provincial no tienen capacidad, por el número, digamos, no tienen capacidad o tienen una capacidad muy limitada de incidencia. Me parece que eso es lo que está pasando con el sistema electoral. Me parece que también es una definición que cuanto antes se la tome es mejor, digamos, sobre todo en un contexto que yo creo que... Porque si no sabe qué sensación me da como ciudadano, ni siquiera como parte del ecosistema del periodismo, que están viendo más cerca de la elección para ver qué sistema le conviene. Porque esas, a ver, como la gente, usted le habla de reforma electoral y dice, che, pero ¿qué están queriendo hacer con el sistema electoral? ¿A quién están tratando de ayudar? Porque está esa situación de que da... Y esto por eso le hacía la pregunta de que el oficialismo está viendo cómo acomoda. ¿Por qué? Porque el sistema DOM, para que la gente entienda, en la Cámara de Diputados va a ir proporcional. Con un voto no te lleva a los 28. Uh-huh. Entonces, si Puyaro es reelecto por esa circunstancia que el electorado lo decida así, puede ser que en la legislatura no tenga mayoría absoluta como tiene ahora. Entonces, un poco como, ¿el gobierno está organizando o no para ver cómo sigue al menos lo más parecido que tiene ahora? Sí, puede ser. Lo que sí está claro es que eso no es algo bueno, digamos. Claro. Mientras antes estén fijadas las reglas de la elección, siempre es mejor. Apelamos, hoy hay tiempo, digamos. Yo creo que no más allá de mediados de este año ya las reglas electorales deberían estar fijadas. Y creo que también respetando lo que funcionó en cuanto a posibilidad de participación de la gente, que son las primarias, y en cuanto a la boleta única, que me parece que es también una cuestión que en Santa Fe anduvo bien, digamos. Yo creo que eso hay que definirlo rápidamente, porque la institucionalidad también tiene un valor a la hora de que los ciudadanos puedan elegir sus propuestas. Hay una cuestión que me gustaría consultarte, porque bueno, fuiste ministro de Trabajo y estaba en tu deber homologar convenios colectivos de trabajo. Cuando arrancó la gestión de Puyaro, no reconoció la continuidad de la paritaria que se había firmado durante el gobierno que usted compuso. Es más, mandó el gobernador actual a visitar a Perotti en una dirección determinada, donde sería su oficina, como reclamándole a él lo que faltaba de la paritaria. Usted, ministro de Trabajo, homologó una paritaria que después no se cumplió. ¿Cuál es su visión al respecto desde el punto de vista de funcionario y de abogado laboralista? ¿Está bien, no está bien? ¿Los argumentos que se dieron fueron razonables? A ver, eso refiere centralmente al tema sector docente. Público sí. y sector público. Que incluye empleados de la administración central, que incluyen enfermeros, incluye también médicos y incluye también a los docentes de la provincia de Santa Fe. Me parece que inicialmente el gobierno partió
que hoy se está viendo y hoy está intentando remediar esa situación, a mi modo de ver, de forma tardía e insuficiente. Pero el gobierno entendió cuando llegó a la Casa Gris, como que lo que se había acordado con los gremios en aquel entonces por parte del gobierno nuestro era una situación de derroche o un acuerdo hecho de cara a las elecciones. Y yo no quiero dejar de mencionar que en el 2023, salvo en los meses en los cuales se acomodaba el salario a la inflación, los empleados del Estado, docentes, enfermeros, policías, servicio penitenciario, perdieron contra la inflación. Es decir, sistemáticamente durante el 2023 los empleados provinciales perdieron con la inflación. Lo único que hacíamos con esa paritaria, que teníamos que resolverlo de alguna manera porque tuvimos un año inflacionario muy importante o más importante que los años anteriores, en el 2023, lo único que decíamos era, bueno, en determinado momento comparemos el salario con la inflación para no deteriorar el poder adquisitivo, para no deteriorar el salario. Eso se hizo en mayo del 2023, se hizo en septiembre de 2023 y había que hacerlo en diciembre del 2023. Cuando cambió el gobierno, eso que era un acuerdo firmado y, como vos decías, Maxi, homologado, el actual gobierno no lo cumplió, desconoció una paritaria. Desde el punto de vista legal, me parece que es obvio que cometió una ilegalidad al desconocer unilateralmente una es ley paritaria. Para las partes, claro, después que está homologado, ¿no? Es tan ley como una ley de la legislatura. Pero en segundo lugar, lo que hizo con eso fue deteriorar en una mayor proporción aún que los salarios privados en la Argentina, el sueldo de los enfermeros, de los médicos, de los docentes, lo deterioró de una manera notable. Hoy se dan cuenta que aquello no era una cuestión electoral, era una cuestión de sentido común y de intentar con algún mecanismo que el salario no se deteriorara. Y están tratando de recomponerlo con sumas en negro, sin traslado a los jubilados. Claro. Es decir, lo están tratando de componer de una mala manera. Y aparte también, faltando en lo electoral, faltando a la verdad, el gobernador llegó a la gobernación prometiendo cláusula gatillo. Claro. Y sí, criticándonos no a nosotros sí. porque no instrumentábamos una cláusula gatillo. Sí, sí. Entonces, digo, y eso en un contexto en el cual nosotros, cuando asumimos en el 2019, pagamos las cláusulas gatillo que venían del gobierno anterior. Y además que hubo, creo yo, porque estuvo el ministro Agosto y dijo que había en ese momento que le preguntamos un 17% de disminución o sea, cuando arrancó que el salario real, Salario real. Que hará más o menos sí, 8 o 9 meses. Sí, hoy debe ser más todavía. Sí. Y lo dijo, digamos, con suma solvencia, y que uno lo ve aparte en la calle, ¿no es cierto? Es un deterioro importante el que ha tenido el salario en la provincia de Santa Fe. ¿Y por qué se da? Porque al desconocer esa paritaria, todos los aumentos posteriores se dieron sobre un salario desactualizado. Entonces, cada vez iban perdiendo más. Es eso de que se seguía la inflación, o los aumentos se dan por la inflación, no porque partiste de abajo. Partiste de abajo porque no igualaste el salario con la inflación. Claro. Entonces después intentaron construir un discurso que se empezó a dar de frente con la realidad. Es decir, no, nosotros estamos dando el mismo aumento que la inflación. Claro, pero en el inicial partiste de un salario muy desactualizado. Otra pregunta que quiero hacerle, doctor, es usted fue ministro de Trabajo en un gobierno peronista. La relación con el mundo del trabajo compone a todos, ¿no? El empresario, los trabajadores, pero particularmente el mundo de los trabajadores. ¿Usted cómo ve la relación del actual gobierno con los trabajadores? Usted tuvo frente esa actividad y la desarrolló de una manera. Ahora, ¿cómo ve la de este gobierno? Con los trabajadores públicos, sin duda, creo que hay
un déficit muy evidente que se ve particularmente en el sector docente, que es que no creen en el diálogo colectivo o en la negociación colectiva. De hecho, tiene una visión autoritaria de las relaciones colectivas, en el sentido de que yo voy a negociar con determinado sector, ofrezco esto, si no te gusta, jodete, te lo doy por decreto. No hay posibilidad de discusión. Y creo que eso es un error. Deslegitima particularmente las decisiones que se toman como autoridad política, y es algo que nosotros, con muchas diferencias y con muchas idas y vueltas con los gremios del sector público, nunca desconocimos la negociación colectiva, porque creemos en el modelo del diálogo para superar la diferencia. Claro, porque muchas veces dicen la negociación colectiva es, para bajarlo un poco a la gente que no participa de alguna manera con este tema, la negociación colectiva es algo que podría no respetarse como está pasando. En realidad es una herramienta para la paz social. O sea, con eso nace, digamos, con esa idea nace, y tan es así que la Organización Internacional del Trabajo la tiene como uno de los convenios fundamentales de derechos humanos. Es decir, que se aplican aún cuando un determinado país no haya ratificado tal convenio. Hay convenios fundamentales, entre los cuales está el de la negociación colectiva como un convenio fundamental. Eso evita conflictos, porque si no, digamos, si no hay esa discusión previa, digamos, que esté en todas las partes, puede haber más conflictos de cada uno de los sectores. Y aparte está sucediendo hoy, cuando uno ve digamos, el malestar creciente en el sector público, que lógicamente tiene que ver con condiciones de trabajo, que tiene que ver con cómo se presta el servicio a la comunidad. La negociación colectiva tiene esta virtud. Hay un momento en el cual se discute, incluso hay discusiones muy fuertes y nosotros las hemos tenido, pero hay otro momento en el cual las dos partes, como quien dice, pierden algo y ganan algo y llegan a un acuerdo, y a partir de allí se funciona con paz social o con tranquilidad. Hoy, ¿qué está pasando? Lo que uno ve en el sector docente, permanentes reclamos, salario insuficiente, y no solamente la negociación colectiva es el salario. Muchas de las cuestiones que se llevan adelante en el Estado tienen que ver con condiciones que se trabajan, que se aportan en la mesa de la negociación colectiva. Eso, yo creo que este gobierno no cree en la negociación colectiva, no cree en el diálogo colectivo, y creo que eso, digamos, es una cuestión que le ha debilitado la relación con el sector público. El Estado, aparte, no lo ponen en marcha los funcionarios únicamente, lo ponen en marcha principalmente toda la gente que trabaja ahí. Sí. En otra oportunidad, nos gustaría también, por lo menos a mí, Maxi, el caso de que llegue a ganar el sector de Perotti, por ejemplo, que vos representás en este momento, cuáles serían las propuestas, ¿no es cierto? Que un poco también lo que le interesa a la gente, ¿no? Hay algo que tiene que ver, un poco relacionado con lo que vos decís, es que pasaría con el gobierno de... Porque, ¿cuál es el tema? Yo noto que en la provincia de Santa Fe, un poco lo hablábamos antes de arrancar la entrevista, hay como un doble discurso. Acá aparece Estanislao López, ¿viste? Cuando va a Buenos Aires le votan todo. De hecho, su vicegobernadora le está votando todo en el Congreso. Es un poco como que no queda claro dónde está parado Santa Fe. ¿Cuál es la visión de ustedes? Esto es lo que yo pienso y repito sistemáticamente, se lo cuento, digamos. No sé cuál es su visión. A ver, yo creo que el actual gobernador ahora está intentando, si se quiere, cuando muchas de las cosas que ya se venían advirtiendo se ponían sobre la mesa, hacía oído sordo. En particular, lo que tiene que ver con el deterioro del tejido productivo de la provincia de Santa Fe. Entonces, el gobernador fue al Pacto de Mayo, avaló en el Congreso, en general avaló todas las políticas del gobierno nacional, llegando hasta las últimas leyes que se sancionaron. Con lo cual, el hecho de que ahora, digamos, pretenda aparecer preocupado por un deterioro que se dio
prácticamente desde el momento cero, el deterioro productivo se dio desde el momento cero. Y el comercio también. Gobierno. La parte del comercio también. Y sí, por eso digo, cuando me refiero a la producción, me refiero a industria, me refiero a servicios, me refiero a comercio, digamos, que son sectores que están muy afectados. Entonces, me parece que ese doble discurso también se percibe la ciudadanía, también lo percibe la ciudadanía, y creo que hay que tener una defensa firme de las cuestiones que a Santa Fe le sirven. Sí. Y las cuestiones que le sirven a Santa Fe tienen que ver con reconocer la realidad de Santa Fe y con reconocer que hoy Santa Fe está muy afectado en todo lo que tiene que ver con su trabajo y con su producción, básicamente porque no hay una postura firme respecto de las cosas que debería hacer o de las cosas que debería mirar aún con una macro ordenada el gobierno nacional. Hay un proceso que se dio, Doc, le pregunto más al abogado esto en términos generales, que se dio digamos con relación a la justicia. Un proceso, desde mi punto de vista, yo creo que se debería haber dado más naturalmente, más de diálogo, porque no olvidemos que la justicia es el último lugar donde recurre a alguien cuando tiene un problema, digamos. Entonces, cuando las cosas se dan más naturalmente, uno siente que la justicia es robusta. Ahora, si la justicia se le imponen determinadas cuestiones, me da la sensación que entramos en un conflicto y el ciudadano que mira dice, ¿a dónde reclamo? Porque o es fuerte o es débil la justicia. Entonces uno empieza a analizar una serie de cuestiones. Quiero aclarar algo, el doctor Juan Manuel Pucineri de alguna manera está oficiando, a lo mejor involuntariamente, no sé, o es una decisión de estrategia política, como un poco de vocero o comunica las ideas del sector de Omar Perotti, y desde ese punto de vista es muy importante hablar con él, porque es un sector importante dentro del peronismo que además gobernó la provincia. Entonces desde esa óptica también quiero preguntarle este tema. Me parece que es vertebral el tema de la relación entre poderes, ¿no? Sí, a ver, yo recuerdo algunas cuestiones. La primera, por ejemplo, en relación con la justicia, ¿no? La primera, cuando se crea esa especie de cámara para los juzgados de ejecución penal, en la cual sorpresivamente terminaron enviando 3 pliegos, algunos de ellos puntualmente, no recuerdo los nombres, digamos, ni me parece que sea importante para el concepto, habían salido mal en el examen. Claro. Y la voluntad era poner a gente de determinada cercanía con el gobierno, inclusive así lo manifestaron públicamente los funcionarios, entre ellos el ministro de Seguridad. O sea, poner gente de la justicia cercana políticamente al gobierno. Sí, pero aparte con otros términos se lo manifestó de esa forma. Me parece que en el proceso de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Perdón, quiero hacer una aclaración. Totalmente lo contrario a lo que hacía Alfonsín. Porque el gobernador se saca fotos con Alfonsín, hay mucha gente del gobierno que se identifica con Alfonsín, que Alfonsín era justamente todo lo contrario: respeto por la democracia, la división de poderes, la Constitución. Asumió la presidencia en la campaña haciendo propaganda del preámbulo de la Constitución Nacional. O sea, bueno, son cosas muy contradictorias las que se están viendo. Y aparte hay otra cosa, si uno instrumenta un concurso, tiene que respetar la regla del concurso, digamos. Claro. Allí, si no es una fachada solamente. Y me parece que eso se ve. El proceso de renovación de la Corte Suprema, ahora que con los miembros que se propusieron, realmente institucionalmente es pésimo. Por un lado, porque ni siquiera se tendió a garantizar o a propender a la igualdad de género. Claro. Eso, digamos, es cierto que la Constitución no tiene un sistema rígido, sí, para decir tiene que haber
digamos, la misma cantidad de hombres que de mujeres. Bueno, en la Corte no podría ser porque son 7 los integrantes, pero la Corte va a quedar con 5 varones y 2 mujeres. Es decir, eso no es propender a la igualdad de género. Me parece que ahí hay un tema. Y el otro tema de cubrir las vacantes cuando no están. Cuando todavía no Es decir, están. las calidades, tanto del que propone como del que es propuesto, deben analizarse al momento que se produce la vacante. Claro. No antes, sino cualquier gobernador podría hacer votar un miembro para otro poder para cuando renuncie eventualmente. Claro. Digo, eso institucionalmente ese proceso fue pésimo. El proceso de... Y además una presión sobre el poder vigente, digamos, también el judicial, digamos, de alguna manera. Yo creo que sí, digamos. Me da la sensación, porque si están sí. votando un candidato y hay gente que está en el cargo, es como que Y no... aparte de otra cosa, eso de cubrir cuando no está la vacante, tendría que haber generado la vacante. Si ellos están convencidos de que el límite de edad es un elemento válido para hacer cesar ministro, deben hacer cesar ministro primero generar la vacante y después cubrirla. Es algo realmente insólito, sí, que se haya cubierto un cargo cuando la vacante no está. Claro, hoy tenemos 3 ministros que fueron designados o elegidos o votados por la legislatura que no asumieron. Que no asumieron y la vacante Están no está. flotando. Tampoco no está en la Porque vacante. está anunciada la vacante. Que va a ser que más adelante tal o cual ministro se va a retirar de la Corte, pero la vacante no está. Y legalmente se requiere, para poder analizar no solo de quién nombra, sino de quién es nombrado. Las calidades se analizan al momento en que la vacante está producida. Sí. Podría a futuro, digamos, como decía recién, cualquier gobernador decir, bueno, yo voy a votar un ministro de la Corte, sí, hoy, para cuando... En noviembre, cesa en 10 de diciembre y tiene que asumir en febrero y lo designa para las autoridades siguientes. Para la autoridad siguiente, digo, ministro de la Corte o de cualquier otro órgano, claro, que se quiera cubrir, digamos. Entonces, a mí me parece que en la institucionalidad... Y encima en la Corte. En la institucionalidad, particularmente, estamos en un problema. Doctor, le agradezco enormemente este tiempo. Ojalá pueda venir de vuelta, como dijo Carlos, en un momento para hablar también de propuestas y cuestiones. Hacía un tiempo que queríamos charlar con usted, porque me parece que es muy interesante empezar a debatir, claro, no solamente lo que pasa en el oficialismo, sino también en la oposición y sobre todo el peronismo, que digamos es un partido importantísimo en la provincia de Santa Fe, donde se ha mantenido vigente en las alternancias del poder. O sea, está bueno también poder dar explicaciones a la gente. Seguro. Gracias por su tiempo. No, el agradecido soy yo por la conversación y el compromiso para cuando ustedes lo crean oportuno. Bueno, muchas gracias, Juan. Nota22.com. Información. En este bloque quiero hablar de una pasión, pero fundamentalmente hacer un reconocimiento. ¿Sabe que usted que está del otro lado, por ejemplo, que nos ven Venado Tuerto, para decir algo? Llegar a Buenos Aires, a usted capaz que le queda más o menos cerca. Pero usted se imagina nacer en una provincia incluso más chica que Santa Fe, venir a vivir a Santa Fe y de ahí proyectarse, Entre Ríos, ¿no? Entre Ríos. Proyectarse a nivel nacional. Tal vez para el que no lo vivió no significa mucho lo que yo estoy diciendo, pero para el que tuvo la oportunidad alguna vez de llegar a algún contexto a nivel nacional, es extremadamente difícil llegar, extremadamente difícil. Y Adrián, con su trabajo nuevamente, va a ser uno de los relatores a nivel nacional del fútbol. Y Santa Fe lo acunó y desde acá se proyectó a nivel nacional de una ciudad. Alguna vez hablaba de la máquina de impedir. Y yo creo que sí, hay una máquina de impedir. Es muy difícil desde Santa Fe llegar a nivel nacional. Y él llegó. Así que bueno, gracias Adrián por estar este rato con nosotros. No, al contrario. Me parece muy bueno también charlar con gente que realmente es una odisea desde el interior llegar y proyectarse
y volver y sostenerse. La verdad que bueno, felicitaciones y gracias por este rato con nosotros. No, gracias, Maxi, a ustedes. La verdad ¿Vas que a es un participar? gusto. Siempre lo veo como soy televidente del programa, Bueno, así muchas que gracias. estar acá adentro es estar dentro de lo que... Una vez vino un periodista y me hacía una broma un poco irónica, se llegué, me decía... Pero que es verdad, uno cuando ve el programa, aparte, bueno, viste que los periodistas esencialmente analizamos los programas, a ver cómo, che, ¿por qué este tema primero? Y que bueno, entonces yo también soy analítico y me gusta mucho el programa, el estilo del programa. La aplicación se llama LPF Play, la Liga Profesional de Fútbol, es una iniciativa de AFA y ha rescatado tal vez los periodistas más reconocidos en un relato, que tengan experiencia como en tu caso. Trajo mucha polémica, hubo una discusión con un medio importante, bueno, y acá está. Mirá, el Chiqui Tapia seguramente deberá responder ante la justicia por todas las acusaciones que tiene, pero yo digo que lo que hizo el Chiqui Tapia hasta ahora con este gobierno, lo que no hicieron diputados, senadores, parte de algunos gremios, o sea, el plantarse ante situaciones injustas, ¿sí? El poder oponerse a lo que el presidente impone. El Chiqui Tapia sí lo hizo, porque lo primero que quiso hacer con el fútbol argentino, Javier Milei, fue transformar las asociaciones civiles sin fines de lucro, que son los clubes, en SAD, Sociedades Anónimas Deportivas, un negocio para grupos empresariales. El Chiqui Tapia, cuando estaba por asumir Milei, unos días antes, en noviembre de 2023, hizo una asamblea general donde estuvieron todos los representantes de distintos clubes del fútbol argentino, el comité ejecutivo, y les dijo, señores, ¿qué queremos ser? ¿Sociedades Anónimas Deportivas o seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro? 45-0 ganó la moción de seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro. Entonces, con ese respaldo... O sea, se discutió, digamos... Se discutió en el seno de donde se debe discutir que la AFA no es el Chiqui Tapia, sino que la AFA son los representantes de todos los clubes en comité ejecutivo. Entonces, cuando quisieron imponer desde el gobierno, van a ser SAT, dijo, no, mire, la respuesta del fútbol es esta. Y ahí ya imposibilitó ese negocio que quería imponer Milei. Después, grupo torneos y competencias, contrato leonino con el fútbol durante tantos años, el ascenso se había vencido. Obviamente que grupos de poder empezaron a arengar, no, lo vamos a renovar, vamos, con este mismo dinero, los clubes pedían más, no, tenemos hasta acá, pero lo vamos a renovar. ¿Qué hizo Tapia? Dijo, bueno muchachos, si no es por más dinero que les sirva a los clubes, la AFA toma para sí la responsabilidad a través de su plataforma de televisar todos los partidos, porque no se televisaban todos, del ascenso en la República Argentina. Y en principio en forma gratuita, después se verá si se va a cobrar un canon o no. ¿Cuántos equipos tiene el ascenso? Tiene 36 la Primera B Nacional, pero acá se televisa no solamente la Primera B Nacional, sino la Primera B, y anunció que se va a empezar todo eso por medio el de la torneo aplicación. federal, toda la aplicación. Hay jornadas en donde hay 15 partidos al mismo tiempo. Vos sabés que la otra vez te voy a contar una intimidad. Sí. Mira, la otra vez escucho, ¿qué está escuchando Adrián? Viste, todo con el celular ahora una cosa tremenda. Y no sé qué relato encontró tuyo vinculado a Unión, me parece. Él es de Unión. Y en el medio también me cuenta que había bajado la aplicación porque era un fin de semana. Entonces le digo, ¿qué estás viendo? A mí me gusta el fútbol. Él juega al fútbol, juega ahí está jugando en Quillá. Y los dos están jugando en Quillá. Pero el más grande me contaba que la había bajado y en su celular veía los partidos. Claro. Sí, lo ves en la tablet, en el celular, es una aplicación. Y además lo proyecta a la tele. Claro, es innovador para la Argentina, pero esto sucede en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, la NBA... Claro, como que estamos copiando también, no es que lo inventamos. Estamos trayendo, está pasando traspolando cosas que se pueden dar en otro lado. La NBA... Es un sistema que ya funciona, digamos... Transmite a través de su plataforma la NBA todos los partidos, pues los distribuye en distintos medios. La UEFA, que es la institución más importante a nivel fútbol en el mundo, lo hace con la Champions League y con los campeonatos. Entonces, ¿por qué no hacerlo la AFA, no? Claro. Lo que pasa es que obviamente el establishment empieza a mostrar cuáles son las desventajas que produce esto, ¿no? Que son pocas en este caso, pero que bueno, todo que nuevo seguramente que arranca, mira, yo armamos este local, este lugar, esta locación para poder hacer el programa, y nos llevó un montón de tiempo poder salir más o menos. Lleva mucho tiempo, imagínate cuánto arrancó este año.
sea que va a llevar un tiempo Por pulir supuesto, un montón por de cosas. supuesto. Vos sabés que... Tampoco se puede tener la soberbia, che, mirá, largamos y tenemos todo 100%. No, pero aparte por la cantidad de partidos que se televisan y demás. Vos sabés que y lo mismo pasaba cuando empezó Fútbol para Todos. Claro. Fútbol para Todos fue un programa, yo fui muy defensor del programa Fútbol para Todos, ¿no? Yo estuve 8 años allí. Y bueno, ahora hace poquito salieron absueltos todos los que estaban imputados en causa Fútbol para Todos, que eso también debería salir grande en Clarín, ¿no? En el margen derecho, en la página 3. Pero bueno, ha salido poquito. O sea que la justicia determinó que no hubo corrupción en Fútbol para Todos, ¿no? Pero está bien que la justicia investigue. Yo digo lo que es la esencia del Fútbol para Todos. Es una cuestión muy folclórica para nosotros el fútbol, es de unión familiar, es de vínculo permanente. Entonces, que con un televisor en blanco y negro en el medio de la isla mientras estás pescando, con una papa y 2 agujas de tejer, puede haber partido de Colón, de Unión, de Boca, de River, es realmente una cuestión que tiene que ver con sensibilidad. Es y algo demás, que suma ¿no? mucho, creo, para el que le gusta el deporte, que quiere Porque ver. vos sabés qué, si no fomentás esa división, Sí. el tipo en el barrio que tiene unos manguitos Claro, más y claro. que lo puede ver, y el otro que tiene que ir a la estación de servicio y apoyar la ñata contra el vidrio Y quedarse. para mirar de lejos los goles de Unión o de Colón, ¿viste? Entonces me parece que eso equilibra fuerzas, ¿eh? Te da una cierta inclusión que no hay en otros ámbitos, y que bueno, que también se encargaron de devastar, ¿no? Con la tuya, están viendo los partidos de fútbol. Che, no te quiero meter en quilombo, quiero usar un poco vocabulario de la calle. Sí. Y es más, no pido una respuesta tuya porque tampoco, digamos, mi intención, quiero hablar de la El actualidad. día que no dé una respuesta dejo ser periodista. No, pero no quiero meterte en quilombo, pero la verdad que ojalá hubiera, así como en el periodismo, como pasa con vos que llegás a nivel nacional, tuviéramos algunos, yo soy de Unión, ¿no? Todo el mundo sabe, pero tendríamos dirigentes de la provincia, ya ni siquiera hablo de Unión, que tengan la capacidad de instalarse a ese nivel y poder definir también cosas para el interior, porque tenemos una mediocridad en los dirigentes del fútbol, por lo menos me hago cargo de lo que me toca a mí de terror. Ojalá haya dirigentes que como llegaste vos lleguen también allá como para poder ayudar a los clubes, ¿viste? Porque yo lo veo todos los fines de semana, los arbitrajes, por ejemplo. Es Pero bueno. fundamental esa vinculación. Pero a ver, yo lo que digo es que forma más parte del imaginario popular algunas cosas. Es decir, Claro. este va a ser campeón, este se va al descenso, no es tan así. Sí hay circunstancias que vos tenés que defender Sí. como representante de tu club. No que te van a dar una mano para ser campeón, pero vos tenés que achicar los márgenes. Si vos jugás un lunes de visitante en Santiago del Estero, que no te hagan jugar el jueves otra vez en San Juan. ¿Viste? O sea, ahí Sí, o podés la Copa Argentina, que el equipo gestionar- grande va a 80 gestionar un kilómetros poco. y el otro se Claro. viene de Tierra al Fuego. Por más o menos, ejemplo, ¿viste? que los árbitros con los que tenés problemas te toquen siempre. Claro. Todo eso lo podés vos manejar dirigencialmente. lo Gestionar un debés poco a manejar. favor del interés del club. Del interés del club, porque vos sos representante de tus Claro. socios, justamente. Y por eso digo también, cuando se le atribuye directamente al Chiqui Tapia y a Tobillino tal determinación, esto lo que sale como resolución de AFA lo votan en comité ejecutivo todos los representantes de los clubes del fútbol argentino. Entonces vos decís, bueno, tenés que elegir bien también tus representantes para que en todo caso defiendan los intereses que a vos te parecen los más apropiados, ¿no? Claro. ¿Cómo ves la actualidad santafesina, Adrián? Yo creo que Santa Fe tiene un potencial enorme en distintos ámbitos y que por ahí están desaprovechados, ¿no? Ajá. Yo veo una ciudad hermosa cuando vos entras por el bulevar, divina, ¿eh? Vos sabés que a mí me gusta por ahí cuando tengo amigos de otros lados y mirá lo que es la zona del puerto, qué lindo, mirá las luces, bulevar está hermoso, lo llevo por Avenida Freire que también tiene flores por todos lados. Ahora vamos unas cuadritas más allá para el norte o para el oeste y hay necesidades básicas que están absolutamente incumplidas. Pero absolutamente. Yo tuve la oportunidad de recorrer muchísimo la ciudad, siendo precandidato a concejal, y eso te da una sensibilidad y un contacto directísimo con la gente. Ya lo hacía como periodista, ¿no? Pero hay mucho más intenso, en donde vos decís, todo lo que te cuentan es verdad porque lo ves. O sea, barrios en donde no podés entrar porque se inundan, calles enteras que no tienen luz, un montón de cosas que son otra ciudad, parece, ¿viste? Otra Santa Fe dentro de esa tan luminosa y tan linda, ¿no? Yo creo que es para aprovechar de todo el potencial que tenemos en otros aspectos, de lo deportivo, de lo cultural, del turístico, que también está como aprovechado en pequeñas gotas, así que hace falta mejorar mucho en la ciudad. Sabés que, no sé, Carlos, cómo lo veo, pero da la sensación que nos repetimos, ¿viste? O sea, tuvimos una intendencia de Jatón, le agarró la pandemia, a mí me parece que no fue tan buena. Ujú. Ahora el tipo quiere volver. Bueno,
política parecía que venía con todo el ímpetu. Bueno, un hospital no es lo mismo que una ciudad. También lo tuvimos con, qué sé yo, me parece que la gestión Barletta vino a cambiar un poco el tema de lo que había dejado a lo mejor Martín Balbarrey, pero después Corral vino 8 años y es como que, qué sé yo, es como que, viste, siempre pareciera que el que viene debería ser mejor y a veces parece que no termina siéndolo. Entonces, terminan siendo, como dice el tango, promesas vanas de un amor, ¿no? Que se fumaron en el tiempo. Sí, yo creo que y se genera mucha expectativa cada vez que hay una renovación y termina siendo lo mismo, ¿no? Y ese discurso de imposibilidad, no, pero no se puede por tal. Yo digo, ¿cómo no se va a poder? Justamente, si vos supieses la responsabilidad. La sensación que te da cuando visitas los barrios es eso, que se puede. Es una sensación, una realidad de desilusión por parte de la gente. Mucha desilusión, mucha desilusión. Porque aparte vos sabés que yo veo que van aquellos que son funcionarios o candidatos a funcionarios públicos y son narradores de la situación. Sí. ¿Viste? Te la describen. O sea, che, qué bárbaro, acá no tienen luz. Sí, ya sé, hermano, que no tenemos luz. Y eso es justamente lo que estamos reclamando. Uy, ¿cómo se inunda? Bueno, dame una solución. Y aparte, yo creo que sabés qué necesita la gente, más allá de la solución, ser partícipe de esa solución. Pero partícipe, o sea, participar en la solución del mismo barrio. ¿Cómo voy a ir yo a decir este barrio necesita árboles más frondosos? ¿Qué sé yo, viejo? Si los tipos están viviendo ahí todo el día. Dice, ¿qué árboles? Nosotros queremos que estén mejor en las calles porque no entra la policía acá, no entra la ambulancia. La enfermería, claro. No entra la ambulancia. Entonces yo digo, esas cuestiones de tener más empatía y sensibilidad con aquellos que sufren el problema, no ir desde arriba. Viste que a veces algunos dicen, a mí me da una bronca, dicen, vamos a bajar al territorio. ¿Cómo? ¿De dónde va a bajar? Claro. ¿Qué está en el 10º piso? ¿Arriba dónde está? Claro, ¿arriba de quién y de dónde y está? Ese también es un tema interesante para el político, ¿no? Tener humildad, la humildad suficiente como para decir, mira, yo no sé todo, necesito un equipo y necesito que la gente del barrio participe en un proyecto. Por eso esos proyectos participativos tienen que ser reales, claro, no creados, viste, por el poder político para ir a vender una idea o algo así. Claro, necesito tu opinión, claro. ¿Viste? Necesito tu opinión y tu sapiencia en este tema determinado para yo poder asumir la posibilidad de dar una solución entre todos. Porque es la gente que vive ahí, que vive ahí, todos los días, que sabe cuándo llueve, claro, hasta dónde se inunda. Claro. Y después hay distintos sectores de Santa Fe también que a lo mejor no le escapan a la realidad del país, ¿no? Pero que también necesitan el apoyo, el sector comercial, por ejemplo. Vos sabés, ¿no? que yo planteaba también el tema de que a veces la política tiene la oportunidad de ver el sentimiento de la gente y, qué sé yo, gobierno de la provincia vio que el gobierno nacional tenía una posición más antiempleo público y de golpe, digamos, el gobernador parecía el mejor discípulo del gobierno nacional, en contra de cuando vos vas contra el salario en empleo público, vas en contra del enfermero, en contra del policía, en contra del docente, y eso se tomó como bandera de trabajo los primeros meses. Digo yo, pero una sociedad sin ese tipo de trabajo tampoco funciona. ¿Quién te va a educar? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a atender si tenés un problema al médico en un hospital? Por supuesto. Yo creo que el gobierno tiene que tener la sensibilidad necesaria para saber que esos sectores tan importantes para la vida de la comunidad tienen que estar bien atendidos. Y en todo sentido, el sector docente, por ejemplo. Yo cada vez que escucho a aquellos que luchan denodadamente, ¿no? por los derechos y la dignidad de los trabajadores docentes, que te dicen, no es solamente el sueldo, acá no estamos diciendo, ¿no? que es una barbaridad que ganen 600, 700 lucas un docente, ¿no? Pero digo, no solamente es eso, sino las condiciones de trabajo, las caricias que se le pueden hacer, las estructuras de los edificios, todas esas cuestiones que tienen que ver con la dignidad docente, porque después lo otro es todo cháchara. Vos podés ir a decir el discurso que quieras, pero mientras no plasmes en hecho justamente todo ese apoyo. Podés sacarse fotos simplemente, fijar solamente la foto. La educación es el elemento principalísimo para el progreso de los pueblos, sí, pero te cierra la escuela técnica Rosario. Se te cae el techo y cerrás las escuelas. El deporte y los clubes de barrio van a ser un factor fundamental para que los chicos salgan de la droga, sí, pero no le da una pelota, no lo apoyás, no le das posibilidad de crecimiento. Tenés desinterés. O le da la pelota, pero pesa más que los chicos porque no son de la edad que tienen que tener.
ejemplo, no los proveés de profe de educación física para que puedan hacer un trabajo coherente. Entonces, ¿de qué me habla que es fundamental la educación, fundamental el deporte, si no lo plasmas en hechos, ¿no? Entonces me parece que por ahí está el reclamo. Adrián, quiero en esta última etapa, te agradezco muchísimo, me parece muy bueno que tengamos a alguien que trabaja y vive en Santa Fe a nivel nacional, relatando los partidos, sos una voz muy conocida en todo el país. En estos días falleció, para mí fue el mejor relator. Desde mi punto de vista, Araujo y Mariano Clos, digamos, están en un nivel muy importante. No sé vos que sos del espécimen de la especie. Sí, coincido. Después, no sé, habrá alguno, te hablo de ese nivel así tan extraordinario, así tan... No sé cuál es tu visión. Yo tuve una amistad muy grande con Marcelo Araujo. Él fue el que... implacablemente, porque era realmente un tipo de estar concentrado en el producto, de otro planeta era. Me llevó a Fútbol para Todos. Él fue el que aprobó, digamos, mi inclusión en Fútbol para Todos, porque era el director periodístico en ese momento. Una relación directa. No, directa, muy directa. Aparte, él venía, cada vez que venía a Santa Fe, con bueno, por otras razones también. Sí. Por ejemplo, yo soy recitador de los poemas de Héctor Gagliardi. Y Héctor Gagliardi era uno de sus ídolos. Entonces, cada vez que nos encontrábamos, me decía, por favor, recitame. Claro. Brodsky, me decía, recitame una parte de los Reyes Magos, que sabés que me emociona tanto. Entonces, y él decía que en lo del Negro Galcerán... en privado hacía la misma broma que hacía cuando relataba. Un humor sutil. Le ponía apodo a todo el mundo. Un humor sutil y de mucha cargada, claro. ¿Viste? Todo eso, pero un tipo muy generoso. Bien del fútbol, claro. Muy honesto, muy generoso. Vos sabés que él decía que en lo del Negro Galcerán se comía la mejor boga del mundo. Recorrió el mundo, decía claro. Acá. Entonces, cada vez que venía por un partido de la selección de Boca de Río Brodsky, sabés que vamos a estar en los Negros Galcerán, ahora reservaron todo. Y eran jornadas muy largas, de mucha anécdota, de muchas cosas. Y yo lo fui a visitar, vos sabés que eso me queda realmente en el corazón, porque yo lo considero que fue una gran persona, y él estuvo muy mal en el último tiempo. Tenía enfermedades de esas raras, que no tenían el diagnóstico en los pulmones, y impresionaba verlo, estaba en silla de ruedas, en un geriátrico en Buenos Aires, así en Kramer y Avenida Kramer. Y los amigos del campeón se habían borrado la mayoría, ¿viste? Tenía soledad durante... Y un día hablé con su mujer, se llama Graciela, de Corrientes, de Paso de los Libres, y me decía, vos sabés que se siente muy solo, no va. Y fui un día a un partido argentino Junior Unión, me acuerdo, digo, bueno, voy a verlo un ratito. Estuvimos de las 2 de la tarde como hasta las 7 de la tarde, 5 horas hablando de todo. Y que fue hace unos meses atrás. Disculpad la pregunta porque, digamos, vos sos un especialista del tema, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te deja de...? Porque es como que instaló un estilo. Fue un antes y un después de Marcelo Araujo en la narración televisiva. Yo siempre lo digo con todo respeto porque los dos están fallecidos, pero para mí era como la antítesis del relato de Viale, que era un espanto. Era la pelota cualquier cosa, ¿viste? Vámonos. Después está Víctor Hugo, que también dicen que es bueno, qué sé yo. Más o menos, ¿no? El nene. Vos sabés que Marcelo Araujo... justamente tiene que ver Víctor Hugo con su estilo de relato, porque Marcelo Araujo era el relator del comienzo del fútbol de primera. El productor general de ese espacio era Carlos Ávila, el Negro Ávila. Entonces, en un momento, la gente, cuando en el mejor momento de Víctor Hugo, se daba un fenómeno que veía en la pantalla los partidos, bajaba el volumen y lo ponía Víctor Hugo. Entonces, un día, esto me lo contó Araujo, un día Carlos Ávila lo citó, y digo, ¿qué pasa, Araujo? Que la gente me dice que bajan el volumen, porque el relato de radio es más emotivo, claro. Es más creativo, es más seductor, y no se puede hacer en televisión, le dijo Ávila. Y sí, sería cambiar el estilo de, bueno, hágalo, le dio libertad, y el tipo creativo, claro. El tipo con ganas, con coraje, además para hacerlo, hay que tener coraje para hacerlo, época, sí, claro. Porque podés pasar a ser Marcelo Araujo, con todo lo que fue, o el payaso ese que decía tal cosa, ¿no? Totalmente. Entonces hay que animarse también a esto, hay que tener ese salto a decir, bueno, me juego a hacer este tipo de relato. Y no, pegó. Un poco innovador, y lo que te devoraste, y Tátele, y todo lo que él metió en televisión. Claro. Aunque era un tipo a mí siempre me decía, vos tenés que sacarte el relato de radio, me decía, ¿viste? Porque en televisión lo estás viendo. Dejá de lado las metáforas esas que metés en la radio allá. Y los silencios también, porque viste que lo hago por ahí, dejaba unos silencios en el medio, parecía que se había ido, viste, y después volvía. Claro. Bueno, eso, vos sabés que era una de las cosas, yo la verdad que aprendí mucho de él, porque yo tuve que saltar de la radio a la tele, viste, de una. Y algunos dicen, no, hay que relatar con menos ritmo nomás.
cambiar el adverbio de lugar, las oraciones, todo. Y una de las cosas era esa, que él me dijo una vez, si no tenés nada interesante para decir, quédate callado, que es mucho mejor lo que dice la gente. Sonido ambiente. Claro. ¿Viste? Entonces, si tenés razón, Sí. ¿qué voy a estar diciendo yo? Y saque de arco para Unión desde el sector. Y si, escuchá a la gente, a ver qué dice, cómo está el ambiente. Hasta se escucha un grito del técnico por allá a lo lejos. Entonces digo, sí. eso es estar metido en la cancha y no un tipo que te esté hablando, ¿no? Sí, a veces la cancha vacía, el técnico se escucha. Cuando está llena, no. O sea, yo digo, qué lástima que no le meten más cerca al micrófono técnico ahí. cuando putea a los jugadores. Está bueno esta parte. Igual Viste que la cancha vacía, el técnico se escucha todo lo que dice. pandemia era, Claro, una cosa ni tenía terrible. que hablar, tenía que Sí, relatar callado nomás. ver qué decía el vago. Eso va a ser el equipo ahora, lo Claro, que dijo este muchacho. claro. No, aparte, a mí me gusta mucho, ¿sabés cuál? Qué momento, digamos? El de la arenga en la manga, ¿viste? Porque una arenga de vida eso, Sí, ¿viste? sí, Cuando el capitán de ese muchacho, después de esto, tenemos que mirarnos a los ojos y volver y decirle a nuestras familias que estamos orgullosos del orgullo. Qué bueno eso para la vida, no para el partido de fútbol. Entonces tenemos que escuchar Sí, eso, sí, ¿viste? sí. Te agradezco, Adrián, infinitamente que haya venido. Quiero quedarme solo un segundo. ¿Viste la pasión con la que habla este tipo? Bueno, dirigente Unión, chúpense un poquito de esa gana, loco. No puede ser que todos los fines de semana nos dirijan como nos dirijan. Nos cagan todos los partidos, que no se entere nadie. Métanle un poco de gana. Gracias, Adrián, por venir. Gracias a ustedes, muy Gracias. amable. No escuché bien lo que dijiste. No. La verdad que muy- te felicito muy porque es orgulloso un de gran, estar acá. creo que es un gran éxito personal para vos, un gran reconocimiento, ¿no? Y Te una felicito. responsabilidad, yo lo tomo como una enorme responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente para la que dijo alguna vez Arrigo Sacchi, técnico y jugador italiano, el fútbol es lo más importante, dentro de las cosas menos importantes. Claro, seguramente. Entonces yo digo, para mucha gente es una cosa muy importante el fútbol, entonces poder de alguna manera expresar esa pasión en un relato para mí me genera una enorme responsabilidad y un orgullo muy grande. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene. Insisto, métanle ganas, dirigente, y no solo de Unión, hay clubes de la provincia, cuales como no soy hincha o socio, no hablo. Enchúfense porque son clubes grandes, importantes, y de una de las provincias más grandes de la Argentina. Y una provincia más importante de la Argentina. Tenemos que hacernos valer, gente. Nos vemos la semana que viene.